Los 45 años que he vivido albergan una narración que tal vez te cause desconcierto o inquietud al oírla. La vida es un entramado de complicaciones y matices. Y a veces, las emociones no se adecúan a las normas que creemos comprender. Todo comenzó de forma inocente. Al igual que muchas narraciones que evolucionan con el transcurso de los días. Como mujer madura, he conseguido establecer armonía en mi rutina diaria. A diferencia de mi hijo. Un joven de 19 años rebosante de energía, entusiasmo y deseos de descubrir todo lo que el mundo le brinda. Nuestro vínculo, caracterizado por su ternura, cercanía y sencillez, estaba a punto de experimentar un cambio inesperado. Fernando, mi hijo, siempre ha tenido un espacio único en mi corazón. Por mucho tiempo. Él estuvo siempre presente en mi día a día, compartiendo conmigo en encuentros familiares, festejos y situaciones de todos los días. Jamás pensé que existiera algo más entre nosotros. Lo consideraba un joven curioso, repleto de preguntas y preocupaciones, con un futuro prometedor por delante. No obstante, hubo un cambio que alteró por completo nuestra dinámica hasta ese momento. Residíamos en una humilde vivienda en las afueras, rodeados por la belleza de la naturaleza y una paz perfecta para nuestro día a día. Sin embargo, detrás de esas paredes se gestaba una narrativa que desafiaba todas las convenciones de lo que se considera apropiado. Al volver de la universidad, Fernando regresó a su casa para disfrutar de un merecido descanso durante las vacaciones. Había experimentado un cambio. No solo era su forma de expresarse o la seguridad que mostraba al moverse, sino un nivel de madurez que no había percibido previamente en él y que, de cierta forma, me desconcertaba. Todavía guardo en mi memoria la vivacidad de aquella jornada. Mientras repasaba unos apuntes para sus exámenes, Fernando se encontraba sentado en la mesa de la cocina, mientras estaba ocupada con las labores domésticas. Apenas percibía su presencia hasta que nuestros ojos se encontraron en un intenso contacto visual. Una mirada que no era la habitual del niño que solía conocer. Mientras mis manos permanecían mojadas por lavar la vajilla, experimenté una sensación en mi pecho. ¿No tenía conocimiento de la auténtica índole de esa cuestión? Sensación de malestar. Curiosidad o atracción. Solo de imaginar esa opción. El temor me invadía por completo. ¿Qué tal te ha ido? Traté de plantear la pregunta con calma, disimulando mi creciente nerviosismo. Afirmativo, expresó, extendiendo las palabras como si estuviera indagando en busca de algo adicional que expresar. Sin embargo, algo ha estado rondando mi pensamiento últimamente. Esa entidad en particular daba la sensación de flotar en el espacio que nos dividía. Era inevitable experimentar una sensación de presión en el vientre. La manera en que me observaba poseía una singularidad especial que me generaba cierta intranquilidad. ¿Qué te sucede, Fernando? Al hacer las preguntas, busqué mantener la dulzura y el afecto propios de mi papel como madre. Sin embargo, percibí una frialdad y una separación que no habían estado presentes previamente. Nuestras miradas se encontraron directamente. En su rostro se reflejaba una mezcla de temor y anhelo. Me viene a la mente mi infancia, cuando solía buscar tranquilidad después de tener una mala experiencia durante la noche. Sin embargo, en este instante, no era el miedo lo que le causaba inquietud. No, esto implicaba algo adicional. Algo mucho más complicado y sumamente arriesgado. Expresó claramente que eres inolvidable. Madre. Sin rodeos. Las palabras golpearon mi corazón con la fuerza de un martillo. Me quedé inmóvil, sin poder entender la información que acababa de recibir. ¿Cuáles eran las consecuencias de eso? Fernando. Empecé a comunicarme de forma oral, pero me encontré en la circunstancia de no poder seguir hablando. Tenía diversas ideas que deseaba expresar. Sin embargo, mi cabeza estaba repleta de pensamientos opuestos. Aunque entendía perfectamente a qué hacía alusión, me resistía a aceptarlo de verdad. Me resultaba totalmente imposible. En ese momento, de forma sorpresiva, se puso de pie y se aproximó sin hacer ruido.
Posó la mirada en mis ojos y, sin aguardar su respuesta, me dio un beso. Un beso fugaz. Un tanto torpe, pero lleno de una emoción intensa y sorpresiva. Me tomó por sorpresa. Al contemplarlo, experimenté de inmediato la necesidad imperiosa de frenarlo. Por un breve instante, mi ser entero me instaba a intervenir. Sin embargo, algo en mi interior se mantuvo inmóvil. Sorprendido. Después de separarnos, lo observé con sorpresa, percibiendo cómo mi corazón latía velozmente. La expresión de Fernando denotaba sorpresa por sus acciones. Sin embargo, en su mirada no había señal de remordimiento, sino más bien un anhelo inapropiado que no debería haber aflorado. En un instante de desconcierto, me encontraba perdido, con la mente turbada y sin lograr encontrar una solución. Era consciente de que habíamos traspasado un límite que no deberíamos haber rebasado, aunque en mi interior reconocía la intensidad de lo experimentado en ese breve momento. En las semanas siguientes, experimenté una gama de emociones fuertes. Fernando y yo apenas intercambiábamos palabras acerca de lo ocurrido, aunque se notaba la tensión entre ambos. Cada vez que coincidíamos en casa, al cruzar miradas, experimentaba una conexión única. Una energía diferente que jamás había experimentado con él. Un sentimiento que me desconcertaba tanto como me atraía. En un tranquilo atardecer en la sala, decidió comunicar sus pensamientos de forma sorpresiva. Expresó con emoción que no logra sacar de su mente lo sucedido. A pesar de sentirme confundido por la situación actual, soy consciente de la relevancia de enfrentarla en vez de eludirla. Resultaba imposible ignorar esa situación, a pesar de ser consciente de que mis emociones no eran apropiadas. Una parte de mí se revitalizaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo. En su juventud, rebosante de vitalidad. Algo en él provocaba en mí emociones que llevaba tiempo sin experimentar. Sin embargo, estaba decidido a que esta situación no podía seguir así. Se estaba poniendo en duda la moralidad de lo sucedido. No solamente nuestra relación. Me acerqué a Fernando con la intención de aclararle que lo sucedido fue un error de comunicación, mostrando determinación a pesar de sentirme muy confundido por dentro. La situación en la que nos encontramos no puede continuar de esta manera. En su rostro se reflejaba una combinación de tristeza y decisión. Quiso saber la razón de su rechazo. Expresó que notaba tus sentimientos hacia mí. Pude verlo en tu mirada. Las declaraciones que hizo resultaron ser correctas. Esa era la verdad más dolorosa de todas, ya que la experimentaba en primera persona. Experimentar diversas emociones no indica necesariamente que algo esté en lo correcto. Desde ese instante, nuestra comunicación se convirtió en un continuo vaivén. Tenía la certeza de que era necesario poner fin a esta situación, de que lo adecuado era detener su avance. Sin embargo, al confrontarlo, algo en mi interior se ponía en marcha. En aquella ocasión, lo relevante no era solo lo que comunicaba o la forma en que me observaba, sino la emoción de sentir una sensación de total plenitud, de ser anhelada de una manera completamente nueva a todo lo vivido anteriormente. A pesar de experimentar aversión hacia él por esa razón, no podía evitar sentirse atraída por él. En una noche, la situación alcanzó un momento crítico. Nos encontrábamos en el sofá, mirando una película. Pero ninguno de los dos estaba concentrado en lo que sucedía en la pantalla. Era capaz de sentir cómo me observaba detenidamente y entender sus pensamientos. En el ambiente se percibía una tensión palpable, como si los deseos estuvieran a punto de materializarse. Consulté en voz baja sobre nuestras acciones, poniendo más atención en mis pensamientos que en su persona. No tengo una decisión definitiva, mamá, pero creo que seguiré adelante, contestó. Sentí un aumento en el ritmo de mi pulso cardíaco. Tenía la certeza de que si no concluía con aquello en ese preciso momento, nunca lo haría. En aquel instante, experimentaba una sensación de encierro similar a la que él experimentaba. Al observar sus ojos, pude percibir la lucha interna que también experimentaba en mi ser. A pesar de tener plena conciencia de que la elección que estábamos a punto de realizar no era la correcta,
Me resultaba imposible no percibir que era algo que no podíamos evitar. Me aproximé. Tal vez fue él quien se aproximó. No tengo una memoria nítida de ese momento. En ese instante, todas las defensas que había construido se vinieron abajo. Pues era lo único que tenía claro. En esta ocasión, decidí besar a esa persona estando completamente consciente de mis acciones. Un beso prolongado y profundo, lleno de amor y tristeza acumulada durante varias semanas. Nuestros cuerpos se entrelazaron en un baile lleno de emociones y proximidad física. Una experiencia nueva para ambos. Especialmente para él, que carecía de destreza en ese ámbito. Tras un largo periodo que parecía interminable, nos separamos y percibí que todo en mi entorno había experimentado transformaciones. Aunque de una forma distinta a la prevista. En vez de experimentar libertad, me vi inmersa en una sensación de restricción. Tenía plena conciencia de que habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retorno. Al día siguiente, al despertar, experimenté un profundo hueco en mi interior. En aquel lugar, Fernando me observaba con una combinación de cariño y tristeza. Era consciente de que lo ocurrido la noche anterior no podía volver a ocurrir. A pesar de anhelar la compañía de esa persona, era evidente que no sería equitativo para ninguno de los dos. En ese momento, opté por enfrentar el desafío más complicado que había experimentado hasta entonces. Cuando desperté, me topé con su mirada y le expresé de inmediato lo que creía indispensable desde el inicio. Le hice saber la importancia de finalizar esta circunstancia, puesto que no podemos continuar de esta manera. Aunque quería imitar lo que hacía, me resistí. Expresé mis sentimientos a Fernando, indicándole que, lamentablemente, las circunstancias no eran las adecuadas. La coyuntura actual no beneficia ni resulta equitativa para ninguna de las partes involucradas. Así, con lágrimas en los ojos, me separé de él. Decidí por la opción más adecuada. A pesar de ser una decisión muy difícil en mi camino. Aunque anhelaba estar al lado de esa persona. Era consciente de que existían restricciones que no podía traspasar. Después de un tiempo, continué con mis actividades diarias. Volví a mis hábitos habituales y busqué tranquilidad en lo que solía brindarme equilibrio. Al regresar a mis quehaceres diarios, mi labor y las pequeñas alegrías que solían reconfortarme, me percaté de que todo había cambiado. La falta era clara. Siempre estaba presente lo ocurrido entre nosotros. Después de dialogar, Fernando se fue en silencio sin hacer referencia a su marcha. A pesar de que los dos éramos conscientes de que era lo correcto. La ausencia notable de ruido me llevó a reflexionar sobre diversas cuestiones. ¿Cuál es la mejor manera de actuar cuando las emociones obstaculizan el camino? ¿Es posible no prestar atención a los sentimientos que experimentamos? Siempre me confirmaba que había elegido el camino adecuado. La decisión que debía tomar. Pero al final de cada día, al sentirme exhausto, su imagen aparecía en mi mente. Era imposible olvidar la mirada tan profunda. Las expresiones cariñosas y el tierno beso que transformó todo en ese momento. Una parte de mi ser se resistía a soltarlo. Estuvieron sumergidos en esa nebulosa durante un lapso de 3 meses. A pesar de tener dudas sobre la posibilidad de cruzarse de nuevo con él, experimentaba tranquilidad debido a la lejanía que existía entre ambos. Tenía la convicción de que con el transcurrir de los días, todas las heridas sanarían y que los dos hallaríamos la forma de seguir avanzando juntos. Sin embargo, la presencia, como suele suceder, traía consigo diversos caminos a seguir. Mientras me encontraba en el supermercado durante una tarde de otoño, mi celular comenzó a vibrar. Hacía alusión a un comunicado difundido por Fernando. En ese instante, experimenté un estremecimiento. Hacía varias semanas que no tenía noticias suyas. Aunque traté de mantener mi compostura. El breve aviso en la pantalla generó una vez más dudas en mi mente. Me cuestioné si sería posible vernos. Madre. Necesito hablar contigo sobre un asunto importante. Sentí como mi corazón latía más rápido. A pesar de su indecisión sobre cuál era la mejor elección.
Tenía claro que no podía seguir evitando enfrentar esta circunstancia. Decidí reunirme con él a pesar de estar segura en mi interior de que volver a comprometerme era una decisión arriesgada. Estamos en un café tranquilo, lejos del ajetreo del centro de la ciudad. Al ver cómo llegaba, noté algo extraño en su apariencia. Lucía más esbelto. Su rostro reflejaba una seriedad que no había mostrado antes. Ambos estábamos sentados frente a frente, rodeados por un silencio denso que parecía contener todos los secretos que habíamos mantenido ocultos. Al finalizar, agradeció por su presencia, lo que ayudó a aliviar la tensión inicial. Era urgente verte. Reconocí experimentar la misma sensación. Sin embargo, al intentar comunicarlo, las palabras que pronunciaba me parecían extrañas. No estaba seguro si sus palabras eran simplemente un gesto amable, una costumbre habitual o si tenían un significado más allá. Fernando respiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de expresar demandaran toda su concentración. He reflexionado bastante sobre nuestra situación y lo que ha ocurrido. A pesar de sentir dolor, reconozco que estabas en lo correcto. Se cometió un fallo en este asunto. Sin embargo, estoy seguro de que lo que experimenté contigo no fue un equívoco. En la mirada de esa persona, percibí una resolución sólida que me impresionó por completo. Es imposible no notar lo importante que eres en mi vida, aunque sé que nuestra relación no puede seguir progresando. Al pronunciar sus palabras, mis manos experimentaron un leve temblor. Estaba listo para debatir y enfrentar una vez más sus esfuerzos por progresar en nuestra relación. Sin embargo, lo que obtuve en ese instante no fue eso, sino algo de mayor relevancia, la aprobación. En el momento en que empecé, Fernando me interrumpió. Sin embargo, destacó la importancia de concluir de manera tranquila. Lo experimentado fue genuino, pero no necesariamente debe limitarnos. Ambos merecemos encontrarnos en una posición más ventajosa. Para nuestra familia. Es imposible planificar nuestro futuro cuando nos vemos inmersos en un ambiente de confusión y sentimientos encontrados. Aunque sean genuinos pero equivocados. Opté por mantenerme en silencio. Me sorprendió su nivel de madurez. Este chico ya no mostraba la misma actitud despreocupada que tenía cuando me besó por primera vez. El asunto en discusión giraba en torno a un individuo que había meditado y evolucionado. A pesar de que una parte de mí encontró consuelo en su franqueza, otra parte se llenó de tristeza al comprender que esto marcaba el fin absoluto. Decidimos ampliar nuestra conversación tratando temas sin importancia. Su historial educativo y mis objetivos profesionales. A pesar de percibir un cambio en el ambiente. En el ambiente se percibía una ligera sensación de tranquilidad. Una comprensión implícita de que los dos estábamos preparados para avanzar. Ya no había nada más que añadir. Con un cálido abrazo, dimos fin a nuestra historia. Al regresar a casa, experimenté una calma que se entrelazaba con una nostalgia placentera. El profundo sentimiento que sentía hacia Fernando resultaba difícil de comprender para alguien común. A pesar de ser consciente de que nuestra relación debía quedar en el pasado. A pesar de que el desenlace de la narración no resultó en felicidad como es habitual. Resulta reconfortante asumirlo. De lo vivido he aprendido que, aunque el amor sea intenso, no siempre tiene que ser la fuerza principal que nos impulse en nuestro día a día. En ocasiones, es necesario dejar de lado nuestros anhelos más profundos para actuar de acuerdo a lo correcto. No lo estamos rechazando. Solo no cumple con nuestros requisitos. En ocasiones, resulta complicado soltar. No tanto por la falta de autenticidad en los sentimientos, sino por la inoportunidad de mantener esa conexión dadas las circunstancias. Fernando y yo habíamos traspasado un límite que no debía ser sobrepasado. Y a pesar de no lamentar nuestros sentimientos, ambos comprendimos que existen fronteras por una razón. En ciertos momentos, el amor radica en dejar ir en vez de aferrarse. Pues implica adquirir la habilidad de permitir que se vaya. Te quedaste con deseos de continuar y esa fue la narración que te compartí. Si el contenido te ha parecido interesante, recuerda darle un me gusta al video y suscribirte al canal para disfrutar de más material parecido.
No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego, nos encontramos.